hablemos de clase C1, clase C2, estamos diciendo que f y su derivada son continuas. En el caso de 1, es de todas sus primeras derivadas continuas, en caso de C2, su segunda derivada es continua. Ok, vamos a ver cómo se puede definir entonces la segunda derivada. Siento la parcial de f con respecto de x, y parcial de f con respecto de y parcial de f con respecto de z, funciones que también dependen de x, y y z, uno también las puede derivar. Por lo tanto, uno va a tener derivada parcial con respecto de x de la primera derivada parcial con respecto de x. Y la vamos a denotar como segunda derivada de f respecto de x. O, de forma más simplificada, f de x. Si derivamos la derivada parcial de f respecto de x con respecto de y, tenemos la segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y. Se lee de derecha a izquierda. Segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y. O en forma simplificada, f en este caso, f de xy. Y esta se lee también, pero de izquierda a derecha. Primero se calcula la derivada con respecto de x y lo que me dé lo derivo con respecto de y. De igual forma como hice con la primera derivada parcial con respecto de x, lo hago con respecto de y. Es decir, calculo la primera derivada con respecto de x, de la parcial de f con respecto de y me da la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x. O en forma simplificada, f de yx. Y la la derivada parcial con respecto de y, de la primera derivada parcial con respecto de y, que vamos a llamarla f segunda de y o f de y. Y aquí digo, estas derivadas se llaman derivadas parciales iteradas. Y estas dos que estoy acá se llaman derivadas parciales cruzadas. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular las segundas derivadas de una función. Aquí me piden hallar las derivadas parciales segundas de f de x es igual a seno de x más y cuadrado. Eso significa que entonces que debo calcular primero derivada parcial de f respecto de x y luego con respecto de y. Y a la función parcial con respecto a x la vuelvo a derivar con respecto de x y la derivo con respecto de y. Y lo mismo hago con la derivada parcial de f respecto de y, lo derivo con respecto de y después con respecto de x. Y es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo que f de xy es seno de x más y cuadrado, la derivada con respecto de x es coseno de x más y cuadrado. La derivada con respecto de y, 2y coseno de x más y cuadrado. Y es así porque estoy derivando el seno, que es la derivada del seno de x más y cuadrado, es coseno de x más y cuadrado, multiplicado por la derivada interna. En este caso, la derivada interna con respecto de y, en este caso de x más y cuadrado, sería 2y. De igual manera se hace derivando esto con respecto de x, y me da este resultado. De igual forma se deriva esto con respecto de y, por lo tanto, como tengo y, 2y por coseno de x más y cuadrado, debo hacer uso de la derivación de un producto, y por eso me queda esta expresión que está acá. De igual manera, calculo las derivadas cruzadas. Si nosotros observamos las segundas derivadas parciales de f con respecto de y, en este caso observamos que las derivadas cruzadas son iguales. Y eso viene a suceder por el siguiente teorema. El teorema siguiente dice, si f es una función de clase C2, entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales. Es decir, si f de clase C2 significa que f es continua con primeras y segundas derivadas continuas. Si eso sucede, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Yo pongo aquí una acotación y digo, este teorema también es válido para funciones de más
de dos variables. Fíjense, vamos a destacar aquí rápidamente. Si yo tengo una función que va de R2 en R, voy a tener dos primeras derivadas. Pero voy a tener, por cada derivada, voy a tener cuatro segundas derivadas, que son derivada parcial con respecto de X, segunda derivada parcial con respecto de X, segunda derivada parcial con respecto de Y las derivadas cruzadas. Es decir, que dependiendo del número de variables, las segundas derivadas van a crecer. Es decir, si yo tengo una función que va de R3 en R, voy a obtener tres primeras derivadas parciales. Pero si yo voy a tener tres derivadas parciales, por cada derivada parcial me va a generar seis, ¿no? Parcial con segunda derivada con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z. Y las cruzadas, ¿ok? Debe suceder eso. Hay que tener claro eso que está ahí. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Y me dan una función de la siguiente manera. Me dice, sea f de x y igual a e a la x por y cuadrado, donde x es una función que depende de dos variables y y es otra función que depende de dos variables. Y me dicen que g y h son de clase C2. Me definen acá de st como la función compuesta. Es decir, K de S de T es la función f compuesta con G y con H. Y me piden calcular las derivadas cruzadas de K, es decir, derivadas con respecto de S de T y la derivada parcial con respecto de T de S. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo que vimos en la clase pasada. Como es una función compuesta, uno debe hacer uso de la regla de la cadena. Pero yo dije, bueno, para aplicar la regla de la cadena, lo mejor es generar un diagrama de flujo. Entonces genero el diagrama de flujo de la siguiente manera. Pues. Lo primero que hago es escribir quién es K. K de S de T es F de X de Y. Como F tiene dos variables, por cada variable se genera una flecha. Pero X es otra función que depende de dos variables. Por lo tanto, de aquí se generan dos flechas más. De igual manera, como y es una función que depende de dos variables, de aquí se generan dos flechas más. Eso significa que la derivada parcial de K con respecto a la primera variable, es decir, S, va a ser igual a la parcial de F respecto de X multiplicado por la parcial de G respecto de S. Más derivada parcial de F respecto de Y por la derivada parcial de H respecto de S. Eso sería la derivada parcial de K respecto de F. ¿Qué hago ahora? Lo expreso lo que ya conozco. Pues. Como conozco a F, voy a calcular la derivada parcial de F respecto de X. La derivada parcial de F respecto de X, según lo que nos dijeron que F de XY, en este caso es E a la X por Y cuadrado. Si F de XY es a la X por Y cuadrado, la derivada parcial de F respecto de X es ella misma. Por lo tanto, donde está parcial de F respecto de X, sustituyo por lo que representa la derivada. En este caso, me fui. En este caso, sería parcial de F respecto de X, que es E a la X por Y cuadrado. Yo no conozco quién es G, pero sé que depende de dos variables, lo dejo así. Busco la derivada parcial de F respecto de Y, que es 2Y por Y a la X, por parcial de H respecto de S. ¿Qué voy a hacer ahora? Acuérdense que me están pidiendo derivada parcial cruzada de S y de S de T. Ya calculé la derivada con respecto de S, ahora debo derivar todo esto que está acá con respecto de T, o esto que está acá, para que se vea mejor. Pues. Y lo derivo. Cuando yo derivo esto con respecto de T, me va a quedar derivada con respecto de T de la derivada parcial de F respecto de X, multiplicado por la derivada parcial de G respecto de S, más la derivada parcial de F respecto de X,
por la derivada parcial con respecto de t de la derivada parcial de g con respecto de s. Hago lo mismo acá y lo escribimos en la siguiente lámina. Me queda esto que está acá. ¿Vean? Me queda parcial de f respecto de x respecto de t por g de s, más la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de s respecto de t. Lo que hice aquí lo repito en la segunda parte. ¿Ok? Ahora me doy cuenta, voy a analizar qué representa la derivada con respecto de x perdón, qué representa la derivada parcial respecto de t de la derivada parcial con respecto de x de f. Y eso sería esto que está acá, que sería derivo con respecto a x, esto que está acá, multiplicado por la derivada de g respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de x respecto de y por la derivada parcial de h respecto de t. Si no estamos claros que esto es esto, entonces yo recomiendo que genere para este cálculo un diagrama de árbol. Es decir, acuérdense que la derivada parcial de f respecto de x depende de x y de y, pero x y y dependen de una función que depende de s y de t. Por lo tanto, para calcular esto que está acá, tenemos entonces parcial con respecto de x, de ahí se va a generar dos flechas. Una que es para g de x, de s de t, y otra para h de s de t. Pero entonces aquí me quedaría, cuando yo voy a calcular, aquí sería derivada parcial segunda de f respecto de x, derivada parcial de x respecto de y. Y aquí se van a generar, viéndolo con respecto de g y de h, dos flechas, porque voy a derivar primero con respecto de t a g y en la otra con respecto a h con respecto de t. Hago lo mismo para esta. Quiero detenerme aquí para saber si estamos claros que esto que está acá sale de derivar esto y esto de derivar la derivada parcial de h respecto de t. Preguntas. No hay preguntas, no creo que no haya preguntas. ¿Me están escuchando? No, no hay pregunta. Ok. Tiene que estar claro, ¿ok? Bueno, sigo. No me preguntan, sigo. Ok. Luego después voy a sustituir esto aquí y esto aquí. ¿Ok? Es decir, que me quedaría todo esto multiplicado por la derivada de g respecto de s y todo esto, ¿dónde estoy? Aquí. Todo esto, no, aquí lo que hice fue la derivada parcial con respecto de t de g de s no es más que derivada cruzada s de t. Y esto que está acá lo sustituyo acá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplicar y calcular. Como yo tengo quién es f y tengo quién es la primera derivada con respecto de x, tengo la primera derivada con respecto de y, puedo obtener entonces segunda derivada con respecto de x, que es esto, la derivada cruzada, que es esto, multiplicado por g de s. Aquí derivada parcial con respecto de x, lo tengo. Y aquí igual, sustituyo cada una de ellas. ¿Qué me queda ahora? Multiplicar, pues. Aunque lo puedo dejar, si quiere, lo puedo dejar así, porque yo no tengo la forma que tiene G de S de T y no tengo la forma que tiene H de S de T. Si lo tuviese, lo sustituiría y dejara toda esta expresión en función de las variables independientes. Es decir, que aquí me quedaría esto en función de S y de T, esto en función de S y de T, en función de S de T y en función de S de T. ¿Y por qué? Porque X es una variable independiente. Las variables independientes son S y T. ¿Ok? Luego, como me están pidiendo que calcule la derivada cruzada
S de t y la derivada cruzada de ts, utilizo el teorema. Y el teorema me dice, si yo tengo una función continua de clase C2, o en este caso de clase C2, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Y esa es la hipótesis del teorema, vean, aquí, del problema. Aquí me dicen que f es de esta forma. Esto, por supuesto que esto que está acá es de clase C2, pero eso también ya me lo están diciendo, pues. Y si me lo están diciendo, entonces yo puedo hacer uso del teorema que me garantiza que si yo tengo una función de clase C2, las derivadas cruzadas son, son iguales. ¿Alguna pregunta? Ok. Hablemos de derivación implícita. Aquí vamos a hacer más o menos lo mismo que se vio en derivación implícita cuando usted vio en derivadas en una sola variable. Es muy parecida. Primero voy a tratar de recordar lo que se hizo en aquel momento. Si yo tengo una función implícita de la forma f de x y igual 0 y me dicen que y define a una función que depende de x. Es decir, me están diciendo que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente. Acuérdense siempre que cuando uno va a calcular las derivadas, uno calcula las derivadas en función de la variable independiente. Entonces yo tengo que, si f es implícita, es de esta forma. ¿Okay? Lo que sé es que y es una función que depende de x. Más nada. O sea, no conozco cómo es y. ¿Okay? Ahora, para yo calcular entonces la derivada, yo voy a agarrar y voy a usar la regla de la cadena. Suponiendo entonces que y es una función que depende de x. Entonces, cuando yo derivo f de xy, me quedaría derivada parcial de f mayúscula con respecto de x multiplicado por la derivada de x respecto de x, más derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1. Y en este caso, la derivada parcial de f mayúscula con respecto de y, tenemos que suponer que es distinta de 0. ¿Y por qué debemos suponer que es distinta de 0? Porque yo quiero calcular la derivada de y respecto de x. La despejo y me queda esta formulita que está acá. Vean que aquí pongo derivada total porque y es una función que depende de una sola variable, que es x. ¿Okay? Si tuviésemos una función implícita, pero que esta vez sea de 3 variables, en su efecto, si es de 3 variables, una de las variables debe ser una variable dependiente de las otras dos. Es decir, si yo tengo una función implícita de la forma f de x, y, z igual 0, y z me define implícitamente a la función x e y, entonces, y pedimos que la derivada parcial de f mayúscula es diferente de 0, aquí tengo que calcular dos derivadas parciales. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que z es la variable dependiente y que x y y son las variables independientes, tengo dos variables independientes, por lo tanto voy a tener dos derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Pero acuérdense que me están pidiendo, yo quiero calcular derivada parcial de z con respecto a la variable x y a la variable y. Derivo esto como usando la regla de la cadena. Entonces sería derivada parcial de f respecto de x multiplicado por la derivada de x respecto de x. Más derivada parcial de f respecto de y por la derivada de, por la derivada de y respecto de x. Más derivada parcial de f mayúscula respecto de z
por la derivada de z respecto de x, que es esto que tengo acá. Esto que está acá es 1. La derivada de y respecto de x es 0. Pregunto, ¿por qué es 0? Porque estamos tomando que todo lo que no sea X es constante, ¿no? No te entiendo. Exacto, Que por eso, todo, porque creo que lo que Nick quiso decir es eso, que como estamos tomando a z como función de y y de x, tomamos ambas como constantes. Bueno, es porque esta función tiene dos variables independientes, por eso. X es independiente, y es independiente y z depende de x y de y. Cuando yo derivo a y respecto a la variable independiente, eso es 0. ¿Okay? Porque y no depende de x. Y despejo entonces la derivada parcial de z respecto de x. La despejo y me queda esta formulita que está acá. Hago exactamente lo mismo, pero para calcular la derivada parcial de z respecto de y. Es decir, que si yo tengo una función implícita y me piden la derivada parcial de la variable dependiente con respecto a cada una de las variables independientes, yo puedo hacer uso de esta formulita que está acá. Pero si ustedes no se acuerdan de la fórmula, lo ideal es que apliquen esto que está acá, apliquen la regla de la cadena aquí, directamente, sin, si no se acuerdan de la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Me dice, calcule la derivada de y respecto de x, sabiendo que y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado más 4 es igual a 0. Entonces, para yo aplicar, eso que está acá es una función implícita. Para yo calcular la derivada de y respecto de x, defino cómo es la función implícita. La función implícita le doy un nombre que se llama f mayúscula de xy. ¿Y ahora qué hago? Puedo usar directamente la fórmula. Para yo usar la fórmula, calculo primero derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y sustituyo directamente. ¿Ok? Otro ejemplo. Aquí está. Dice, la ecuación x al cubo menos y a la 4 menos 3 a la x igual a 0 define a y como función implícita diferenciable respecto de x. Calcula la segunda derivada de y respecto de x. Para yo calcular la segunda derivada de y respecto de x, debo tener primero la derivada de y respecto de x. Me doy cuenta que estoy trabajando con una función implícita, donde la variable independiente es x. Y eso me lo dice el problema. ¿Ok? Por lo tanto, para yo calcular, voy a darle un nombre a esa función implícita y aplico la fórmula. Le voy a dar el nombre de g de xy. Lo llamo entonces g de xy a x al cubo menos y a la 4 menos 3g a la y igual 0. Supongo que la derivada de g respecto a y es distinto de 0. Aplico la regla de la cadena, simplifico y despejo. Fíjense que no utilicé la fórmula, sino me fui directamente a aplicar la regla de la cadena. Calculo la derivada parcial de g respecto de x, sustituyo. Calculo la derivada parcial de g respecto de y calculo y luego simplifico. Porque simplifico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, fíjense, ya tenemos entonces la derivada de y respecto de x. Ahora entonces debo hacer uso de qué? Voy a calcular la segunda derivada. Entonces, para yo calcular la segunda derivada respecto de x, yo puedo hacerlo de dos formas. Primera forma, lo voy a primero hacer de esta manera.
si alguien lo quiere hacer. Denme un segundito, ya los atiendo. Que estaba esperando este mensaje y ya me llegó. Ya vengo, ya.